Listo, campeones, comenzamos con Justin, dice la primera pregunta. Tomando en cuenta las propuestas planteadas por los filósofos políticos de la Ilustración, señale entre los textos presentados a continuación cuáles fueron los más relevantes para la consolidación de un sistema de gobierno moderno, participativo y descentralizado. Estimado Justin, ¿cuál es tu respuesta en la primera pregunta? ¿Te encuentras, Justin, con nosotros? Parece que el amigo Justin tiene problema de conexión. Entonces, lo demás que quisieran participar, ¿cuál sería la respuesta en esta primera pregunta? ¿Cuáles fueron las obras que vemos ahí que nos hablan de un gobierno moderno, participativo y descentralizado? ¿Cuál podría ser la respuesta en esta primera pregunta? A ver, participa, activa tu audio, activa o escríbenos por el chat. ¿Cuál sería la respuesta en esta primera pregunta? Bueno, tenemos que avanzar, si no nos gana la hora. Entonces, la respuesta sería, 1, el espíritu de las leyes, y 2, el contrato social. 1, y si no me participa, yo me mato, madrugo haciendo mis preguntas, busco mis preguntas, y no participa, entonces la próxima ya no voy a hacer orales. De frente vamos a comenzar con la clase. Ya yo me mato haciendo mis preguntas para que participe y nadie me quiere participar ni siquiera por interno. Ya tienes que participar, escríbeme ahí. Bueno, entonces la primera pregunta es la 1 y la 2. Clave, la primera pregunta, avión. Ya, Yulisa pregunta, ¿por qué no la E? La E dice, la 1, los 6 libros de la República, Yulixa, los 6 libros de la República es una obra de Gian Bodino. Gian Bodino defendía la monarquía absoluta. Gian Bodino defendía la monarquía absoluta. Es por eso que no se considera el libro número 3. El libro número 5 no habla sobre política. La riqueza de las naciones es una obra de Adam Smith. Él habla sobre el liberalismo económico, lógicamente con influencia de la ilustración, pero habla más sobre el índole económico. Y la pregunta me habla sobre aspecto político, forma de gobierno. ¿Se pudo entender, Yulixa, la pregunta número 1? Gracias por mostrar interés. Parece que sí. Bien, vamos con la pregunta número 2, que le corresponde a Jimmy Félix. Dice la pregunta 2. El movimiento ilustrado cambió completamente la forma en la que se cuestionaba la sociedad, a la naturaleza y a la iglesia. En el siglo XVIII, fue testigo de una serie de cambios políticos, económicos y culturales asociados al iluminismo. En este contexto señale cuáles fueron las bases ideológicas de la ilustración. Estimado Jimmy Félix, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta número 2? ¿Lo sé, profe? La C, vamos a ver. Ojo, aquí me está diciendo cuáles son la base de la ilustración. No te olvides que es el racionalismo, el empirismo. John Locke, por ejemplo, es el defensor del empirismo. Y también él es el padre del liberalismo político. Por eso que la clave de la 2 sería dedito. ¿Alguna dificultad? ¿Por qué no puede ser la C? Porque la ilustración no tiene como base el liberalismo, más bien como consecuencia de la ilustración surge el liberalismo. No tiene como consecuencia el nacionalismo. Nacionalismo no es un pensamiento o no es un sustento filosófico, es político. Claro, y el espíritu crítico inglés, acuérdate que el racionalismo es un espíritu crítico, pero no es inglés, es francés. ¿Se pudo entender, Jimmy Félix? Pregunta número 2. Sí, sí, profe. A ti te agradezco por participar, que es lo más importante.
Vamos con la pregunta 3 que le corresponde al amigo Apolo. Dice la pregunta número 3. En la segunda mitad del siglo XVIII se sucedieron una serie de conflictos entre las potencias europeas que reorganizaron las alianzas internacionales y reacomodaron las posesiones de ultramar. En ese contexto, el Parlamento inglés emitió una serie de decretos para mantener el orden en sus posesiones americanas y lograr una rápida recuperación económica. Estimado Apolo, entre dichos decretos, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles fueron estos decretos que se plantearon por parte de Inglaterra, ya por la cual se consolidó ya el poderío inglés? ¿Cuál es tu respuesta, Apolo, en la pregunta número 3? La A. La A, vamos a ver. Dice, preparación para un ejército de protección en las colonias de Nueva Inglaterra. Acuérdate que aquí esta pregunta hace referencia a la independencia de las 13 colonias. Y el Parlamento inglés no dijo, ya, vaya un grupo de soldados a Norteamérica, porque así se llamaba el territorio, para que los colonos los preparen, para que los colonos les entrenen. No, Inglaterra envió ya un ejército preparado. Acuérdate que ese ejército preparado se llamó o lo conocían como los casacas rojas. Por eso que la 1 no es. La 2, crearon un impuesto a la importación de melaza. ¿Qué es la melaza? Caña de azúcar. ¿Que se adquirían de dónde? De las Antillas. Acuérdate que los colonos comenzaron, la primera grandes plantaciones que tuvieron los colonos fue el tabaco, después fue el azúcar, después fue el té. Por lo tanto, la 2 corresponde. Dice, expropiación de las plantaciones de té, tabaco y azúcar en las colonias sureñas. Ya, en las colonias sureñas no se, digamos, en la pregunta, en la alternativa 3, ya, no se expropió. ¿No? Inglaterra no expropió las propiedades ni las plantaciones. 4, prohibió acuñar monedas que solo se pueden utilizar en las colonias. Sí, dijo la corona, no se puede usar monedas, solamente que funcionen las colonias. No. Los colonos tienen que usar las monedas británicas. Por lo tanto, eso también fue una determinación dada por el Parlamento inglés. 5, aprobación de un impuesto a todos los documentos legales y comerciales. Eso es lo que se conoce como, ya, eso es lo que se conoce con el nombre de la ley del Stamp Act o la ley del TIN. Ya, la ley del Stamp Act o la ley del TIN. Por eso que la respuesta es C, 2, 4 y 5. ¿Se pudo entender, estimado Apolo? Sí, profesor. Gracias por participar, que es lo más importante. Vamos con la pregunta número 5 que le corresponde a Omar Rospigliosi. Dice la pregunta número 5. El decreto del gobierno inglés de otorgarle el monopolio de la comercialización del té a la Compañía de las Indias Orientales provocó el denominado motín del té en el puerto de Boston. La reacción de la corona británica fue la promulgación de las denominadas leyes coercitivas, llamada por los colonos intolerables. De los enunciados presentados, señale cuáles corresponden a dichas leyes. Estimado Omar, dime cuál sería tu respuesta en la pregunta número 4. La C, profesor. Lo máximo, Omar, la 1, ya, dice el pedido de perdón por el motín del té a la corona, dice no, ¿tú crees que los colonos le pidieron perdón a los ingleses? No. La prohibición de promulgar una nueva constitución, tampoco. Ya, o sea, la corona no dijo eso. Ya, y lo que sí corresponde en la 3, el cierre, o sea, inmediatamente los británicos que dijeron, por el motín del té, el puerto de Boston queda bloqueado. Ya no se puede utilizar, no se puede utilizar la famosa
el famoso puerto de Boston. ¿Ya? Dice Rosales Bricet, todavía es que estoy proyectando la pregunta 3 y 4 nada más, Rosales Bricet. No estoy proyectando todavía la pregunta 5, por eso no aparece la pregunta 5. ¿Ya? Eso está en otra diapositiva. ¿Ya? ¿Listo, Bricet? Bien, por eso que, ya, entonces, por eso es que corresponde la 3, la 4 y la 5. La obligación de las colonias a mantener el ejército inglés, sí, le dijo eso, le dijo la corona británica. ¿A quiénes? A los colonos. Yo voy a mandar un ejército y ustedes lo tienen que mantener. Y ojo, aquí se había creado una asamblea que se llamó la Asamblea Colonial. De alguna manera, la corona lo había aprobado para que, bueno, si tienen que reclamar, lo hagan a través de la asamblea. Pero, ¿qué hizo la corona? Anuló la asamblea colonial en Massachusetts. ¿Ya? Por eso que la respuesta sería 3, 4 y 5. A ver, vamos a reconocer, aplauso, reconozcamos, aquí ya no tengo mis reacciones, por favor, reconozcamos, siempre es importante reconocer los éxitos de los demás. Te felicito, estimado Omar, por tu respuesta. Lo máximo, Omar, lo máximo, muchas gracias, muy bien. Y vamos con la quinta pregunta que le corresponde a la señorita Nicole. Dice la quinta pregunta. El territorio en el que se establecieron las 13 colonias inglesas de Norteamérica se dividió de acuerdo con las actividades económicas realizadas por los colonos y por los modelos de establecimiento llevados a cabo. De acuerdo con el mapa y con sus conocimientos del tema, estimada Nicole, ubique cuáles fueron las colonias que correspondieron a la región llamada Nueva Inglaterra. Estimada Nicole, ¿ya? Ya nos mandó su respuesta Nicole. Muy bien. Nueva Inglaterra era el norte. Ahí estaba, por ejemplo, New Hampshire, estaba Massachusetts, estaba Rhode Island, estaba Connecticut, esta parte norte, eso se llamó la Nueva Inglaterra. Por favor, reconozcamos a Nicole, ya por su participación. Lo máximo, Nicole, lo máximo. Muchas gracias. ¿Listo? Agradezco a todos los que han participado en los orales. Hay que ponerle las ganas, hay que ponerle las pilas. Muy bien. Entonces, chicos, mírenme. En este ciclo, en Historia Universal, no está contemplado porque ya no ha sido muy recurrente pregunta de examen de admisión el tema de la Revolución Francesa. O sea que de frente nos pasamos a las revoluciones, perdón, a la restauración europea y luego a las revoluciones liberales. Pero igual manera, justo minutos antes de la clase, conversaba con la señorita Colicet y yo te voy a mandar la teoría. Te voy a mandar la teoría sobre revoluciones, perdón, sobre la Revolución Francesa, que en el virtual sí me permite. Voy a explicarte Revolución Francesa, te voy a explicar para luego empalmar con lo que sería la clase de hoy. Restauración europea y luego revoluciones liberales. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, pero de todas maneras, igualito la teoría lo voy a mandar. Igualito la teoría lo voy a mandar. Tenemos entonces por acá. No sé si me pueden confirmar si se ve la imagen o el diapositiva que dice Revolución Francesa. Sí se ve, profesor. Lo máximo, Yulisa, lo máximo. Mira, la única hincha que tiene prendido su cámara. Lo máximo. ¿Ya? Lo máximo. Muy bien. Entonces, ojo. ¿Por qué hay que explicar este tema? Porque si vamos nosotros cuando dice restauración europea, ¿restaurarse Europa de qué? ¿De qué nos vamos a restaurar? ¿Qué pasó en Europa? ¿Por qué? A Europa, todos los territorios, en su mayoría de Europa, pertenecía ¿a quién? A Francia. ¿Quién lo hizo eso? Napoleón Bonaparte. ¿Tú te acuerdas que Napoleón Bonaparte fue casi, no digo totalmente, fue ya
casi dueño de Europa. No pudo conquistar Gran Bretaña, no pudo conquistar, lo intentó, pero le salió mal. Rusia no pudo conquistar los territorios del Papa. ¿Ya? Entonces, el problema de Francia, ¿cuál fue? El problema de Francia, ¿por qué se dio esta revolución? Es porque es un problema económico. La Revolución Francesa, en el fondo, ¿qué cosa es? Un problema económico. Ya, es un problema económico de Francia. ¿Y dónde nace ese problema económico? ¿Te acuerdas la llamada Guerra de los 7 años? En la Guerra de los 7 años, ¿te acuerdas que se enfrentaron de 1756 a 1763? Se enfrentaron dos bloques, Inglaterra que apoyaba a Prusia y por el otro bando estaba Francia, Rusia, Austria. Habían formado, y esa guerra la ganó Inglaterra. A pesar que ganó Inglaterra, ¿no? Y sobre todo, ¿qué más salió ganando Inglaterra? Le quita dos territorios que eran sus grandes colonias de Francia. Le quita a Francia, le quita Canadá y le quita la India, territorio donde encuentras qué cosa, especias, territorio donde tiene algodón. Entonces, y desde ahí, porque perdió Francia la guerra de los 7 años, comienza la crisis de Francia, crisis económica. ¿Sabes cuándo se agudiza la crisis? Luis XVI tuvo que cumplir su palabra, su promesa. ¿Cuál era su promesa? Le dijo a los colonos, a los norteamericanos, le dijo, no se preocupen, nosotros, Francia, le vamos a apoyar a ustedes. ¿Para qué? Para que logren su independencia. Claro, ¿por qué le dijo eso Francia? Porque de alguna manera tenía esa esperanza de recuperar sus colonias. Entonces, el apoyo que le brinda Francia a los colonos, ahí agudizó la crisis. Peor todavía, el año 1788 hubo una fuerte crisis agraria. Crisis agraria. Entonces, el problema económico era muy fuerte en Francia. Y encima, ¿quiénes tenían que asumir el pago del pago de esas crisis? Porque lo único que pagaban impuestos eran los campesinos. Y los liberales, los revolucionarios, ¿qué cosa querían? Imitar el sistema inglés. Acuérdate que Inglaterra tenía monarquía constitucional o parlamentaria. Los revolucionarios decían, tenemos que llegar a tener ese sistema. Hablar de la Revolución Francesa es hablarlo en 3 periodos. Primer periodo se llama la monarquía, segundo periodo se llama la república y el tercer periodo se llama la era napoleónica. O sea, Napoleón Bonaparte pertenece a la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, en conclusión, todas las causas de la Revolución Francesa, básicamente, ahí mira como lo ves acá en la diapositiva, hay varias causas, económica, ideológica, social y política, sí, pero el problema que se agudiza es ¿por qué? Se agudiza por el tema económico. ¿Y quién ayuda? Acuérdate que juega un papel muy importante la ilustración. Juega un papel muy importante la ilustración. Bien, entonces, vamos a ver la etapa monárquica. La etapa monárquica se caracteriza porque todavía gobierna el rey Luis XVI, de la dinastía de los Borbones. Que como el problema de Francia es económico, vamos a buscar la solución a ese problema económico. ¿Y cuál fue la solución? La solución es, pues, hagamos el rey después de tanta insistencia que le hizo, primero le hizo anteriormente su ministro Turgot, hasta que al final la presión lo puso ¿quién? Necker. Necker, ¿qué le dijo? Necker le dijo, convoque los estados generales, convoque los estados generales en Francia
se habían creado en 1614, que eran los estados generales. Convoque usted a los representantes de cada clase social. Convoque usted a los representantes de los nobles, a los representantes de la iglesia, a los representantes del pueblo. Convóquelos. El rey nunca quiso convocarlo. ¿Por qué? Convocarlo yo, perdón. Si yo los convoco, eso va a mostrar que yo no tengo la capacidad de solucionar problemas. Y era cierto. El rey era un crío todavía. El rey no pasaba ni lo de 20 años. Se había casado muy joven con María Antonieta. Políticamente, lógicamente, las monarquías absolutas se caracterizan porque el poder se pasa de forma hereditaria. El rey solamente escuchaba a un grupito que se llamaba la Asamblea de los Notables. Tanta insistencia está bien, dijo el rey. Mayo de 1789 se va a convocar los estados generales. Vamos a buscar una solución al problema económico de Francia. Vamos a buscar la solución. Bueno, se buscó la solución. ¿Cuál fue? Necker dijo, a ver, ¿qué les parece? Fue una propuesta de Necker. ¿Qué les parece si la nobleza y el clero pagan impuestos? ¿Qué les parece? ¿Oh? Dijeron los representantes de la nobleza y del clero. Perdón, ubícate, hijo, ubícate. Nosotros somos la nobleza. Demórate un poquito para hablar. Nosotros somos la nobleza. Nosotros somos representantes de la iglesia. Impuestos nosotros. Pues, ¿qué tienes? Lógicamente los representantes del pueblo que dijeron, claro, y ellos, ¿por qué no pagan impuestos? Bueno, entonces eso fue la propuesta. Pero había que someterlo a voto. O se hacía el voto, o el conteo de votos se hacía individual, o el conteo de votos se hacía por estamento. Como no se definieron, el rey dijo, no, que no vaya, no se ponen de acuerdo, ya que se anule todo, sigamos la vida. Un ratito dijeron los representantes del pueblo, se pusieron de pie y se salieron de la reunión y se metieron al frente porque estaban reunidos en el Palacio de Versalles, no en París, en Versalles. Los reyes de Luis XIV ya no vivían en París, vivían en Versalles. Y salen, ¿no? Y se reúnen en un salón que estaba destinado para la práctica de un deporte. Esa práctica, ese deporte se llamó el juego de la pelota. Y ahí se reúnen. ¿Quiénes los acompañan? Algunos miembros, algunos representantes de la nobleza, algunos representantes del clero los acompañan. Y por eso que se formó lo que se llamó la Asamblea Nacional. ¿En qué consistió la Asamblea Nacional? Dijeron, como aquí están los representantes de los tres estados, en su mayoría del pueblo, un grupo del clero, otro grupo de la iglesia, entonces hagamos un juramento. ¿En qué consistió? Francia tiene que tener una constitución. Ojo, ya están pensando en imitar el sistema inglés. Ya están pensando en poner límites al poder del rey. Ya están pensando en anular la monarquía absoluta, pero que siga gobernando todavía el rey, y pasar a una monarquía constitucional. Bueno, es lógico. Si se quiere hacer una constitución, entonces vamos a formar una asamblea que haga la constitución. Y por eso se pasó a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál va a ser la función de esta asamblea? Va a ser una constitución para Francia. Esa asamblea se forma en julio de 1789. Recién la constitución de Francia salió en 1791, que fue 2 hojitas nada más. O mejor dicho, una hoja con 2 caras. No fue más. Se demoraron 2 años para hacer esa hoja. Pero en el año 1789
publicaron un documento que reflejaba, que algunos lo denominan el documento sagrado de la Revolución Francesa, que se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya, lógicamente que ese documento no fue perfecto, porque en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se contempla derecho de las mujeres, por ejemplo. Entonces, al año siguiente, en 1790, se publicó otro documento. ¿Cuál era ese otro documento? A ver, ese otro documento se llamó el Código Civil del Clero. A todos los miembros del clero se le exigió que tienen que obedecer a un código que va a funcionar en Francia especialmente para los integrantes del clero. A todos los miembros del clero. Algunos no aceptaron, se llamaban el clero refractario y fueron sacados de Francia. Otros sí aceptaron, está bien, vamos a obedecer, porque tú sabes pues que la iglesia tiene su propio código. Ese código de la iglesia se conoce el derecho canónico. Entonces algunos dijeron, no, porque vamos a obedecer el código de Francia, porque nos pone si nosotros tenemos nuestro propio código que rige a toda la iglesia. Entonces tú sabes que algunos miembros del clero estaban a favor de eso, pues, ¿no? De que Francia tenía que regular a la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Y se lleva a cabo, pues, hasta que en 1791, finalmente, se promulga la primera constitución de Francia. No es la primera constitución de la historia. La primera constitución de la historia se promulgó en 1787 aquí en Norteamérica, donde nace Estados Unidos. Bueno, entonces, ojo que los reyes vivían ¿en dónde? Los reyes vivían en Versalles. Entonces el rey dice, caramba, están planeando quitarme o reducirme el poder. El rey hace un golpe de estado. El rey quiere destituir a esa asamblea constituyente. Quiere sacar esa asamblea constituyente. Entonces los revolucionarios reaccionan. No nos olvidemos que los revolucionarios reaccionan y dicen, necesitamos armas. Necesitamos armas. ¿Y a dónde se van? Se van a la Bastilla, que estaba en París, a tomar la Bastilla un 14 de julio de 1789, ya que es considerado como la fecha de la independencia de Francia, 14 de julio. El 4 de julio es en el caso de Estados Unidos. En el caso de nosotros, la proclamación es el 28 de julio. ¿Ya? Entonces, y van, yo sé que la Bastilla se usaba como una cárcel donde se encerraban a todos los opositores al rey. Todos los opositores. Claro, y guardaban armas. ¿Ya? Por eso que cuando van, inmediatamente sueltan las armas y se las entregan al pueblo. Y los que habitaban, ya los que apoyaban a los revolucionarios en el pueblo, se le llaman, en las ciudades, se llaman los sans-culottes, que se traduce por los sin calzones. ¿A qué le llaman calzones? Esos pantalones bombachos que usaban, que se remangaban y se formaban unos bombachos, eso se llaman calzones. ¿Ya? Eso sí, claro, muy bien, Yulisa, no te preocupes, todo es posible en este mundo. ¿Ya? Entonces tenemos acá, ¿ya? Los revolucionarios son apoyados en las ciudades por los sans-culottes. Son los sans-culottes, los sin calzones. En el campo lo apoyan ¿quiénes? Los campesinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Y mira, ve, aquí tenemos al marqués, el marqués Jordan de Launay. A él le obliga, abre la Bastilla.
Otro que era también el alcalde de París, Freseille, él es obligado a que entregue las armas. Entonces se volvió muy difícil, muy complicado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un documento que se ha publicado que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya se publicó en 1789. Aquí, ¿no? Estaba como Papa Pío VI. El Papa no aceptó, pero bueno, pues Francia publicó un documento por la cual el clero tiene que obedecer el Código Civil, ya el Código Civil del clero, y el rey vio que esto estaba perdiéndose. ¿Qué hizo el rey? Su esposa, María Antonieta, ¿qué hizo? Su esposa agarró y escribió cartas a su hermano Jacobo. Jacobo era su hermano rey de Austria. Hermano, a mi esposito le están quitando el poder, le están sacando el poder, le están reduciendo su poder. Y los revolucionarios querían que Luis XVI siga gobernando, pero ahora que ya no sea una monarquía absoluta, sino que sea una monarquía constitucional o parlamentaria. Y él escribe cartas y le dice a su hermano, ya, por favor, organiza a los reyes de fuera, que vengan a Francia, ataquen a los revolucionarios, si es posible, mátenlo a los revolucionarios y que hagan que nosotros recuperemos el poder, que la monarquía absoluta, que mi esposito tenga todo el poder. Lo encontraron huyendo a la familia real, eso va a demorar. Lo encontraron huyendo y lo devuelven otra vez a París. ¿Por qué huyes, rey? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Sigue gobernando. Había, pues, en Francia, ¿no? Hasta que se llegó septiembre de 1791, se aprueba una constitución. Y ahí se establece que Francia va a tener monarquía parlamentaria o constitucional. Monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que va a tener un poder limitado. Entonces, ahora Francia va a formar ¿qué cosa? Va a formar un parlamento. Ya va a formar un poder legislativo. Aquí está el famoso George Danton. Él es el que facilita la caída del rey del antiguo régimen. Él es uno de los defensores. En Francia había un partido muy radical llamado los jacobinos. Yo sí estoy compartiendo, ¿no se nota, Nicole? ¿No se nota que se está compartiendo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a compartir. No sé qué está pasando con la máquina que está compartiendo ese rato. Profesor, sí se miraba que estaba compartiendo. Sí, pero no sé por qué. Se está compartiendo, solo que usted no estaba pasando las diapositivas. A ver, ahí, abajo está Danton. Dice abogado y político. ¿Se ve esa diapositiva? Sí, profesor. Sí, Ahí, ahí. Ya, yo voy a ir mencionando los personajes para que me vayan diciendo si se está pasando, ¿ya? Entonces, abajo está Danton. Él era miembro de un partido radical, jacobinos. ¿Ya? Gracias por avisarme. Entonces, Danton, ¿te acuerdas que el último hijo de Alan García se llama Federico Danton? Por él se llama, por Danton. Por eso Alan García le puso a su último hijo Danton por él. ¿Ya? Entonces, Danton era uno de los que defendía, era integrante de los jacobinos, era uno de los que defendía la monarquía, el sistema republicano. Los jacobinos eran así. Queremos un sistema republicano. Los otros partidos moderados, que eran los girondinos, no, pues, qué monarquía, qué república.
tengamos un sistema, tengamos una monarquía parlamentaria o constitucional. ¿Para qué república todavía? Entonces, ya vamos a hacer una asamblea legislativa. Vamos a mantener una monarquía parlamentaria o constitucional. Ya, vamos a mantener. Entonces, acá tenemos, estamos viendo ahorita en la diapositiva, lo que se llama la asamblea legislativa. Ojo, ya, ojo. Ahí nace pues lo que actualmente ahora sería, ya, sería el himno de Francia, la marsellesa, ¿no? Que lo compone un militar llamado Roger de Lisle. Bueno, aquí un militar de Prusia, Brunswick, el duque de Brunswick, general prusiano, amenaza a los revolucionarios y les dice: cuidadito con maltratar al rey, cuidadito con afectar o atentar contra la vida del rey y de su familia. Los revolucionarios dicen: perdón, maltratar al rey. Pero si queremos que él siga gobernando, ¿cómo lo estamos maltratando? Y los revolucionarios que se dieron cuenta que el rey había escrito cartas pidiendo que ejércitos de fuera vengan a tomar, maten a los revolucionarios y el rey recupere poder. Perdón, dijeron los revolucionarios. El rey ha hecho eso. Eso es traición. O sea, vas a pedir que vengan rey, ejército de fuera para que nos mate. No, ya fuiste, ya, rey. No puedes, no estás traicionando a tu pueblo. Los jacobinos le dijeron a los girondinos: ahí está pues, ahí está. Tanto que querías monarquía constitucional o parlamentaria, ahí está tu rey. ¿Qué le quedó a los girondinos? Agachar la cabeza y decir: está bien, vamos por un sistema republicano. Dejemos, ya no luchemos por la monarquía constitucional. Entonces, por eso es que lo que dijo el rey se le considera como una traición, lo que hizo el rey, una traición. Aquí, bueno, finalmente se pasa a una república. La pregunta es: ¿quién va a ser presidente de quién? Por supuesto, pues dijo el líder de los jacobinos, de los radicales, Robespierre: yo voy a ser presidente. Yo siempre he creído en la división de poderes. Yo siempre he creído en el mejor gobierno es un sistema republicano. Mira lo que vemos acá, no sé si se logra ver, está el calendario de la revolución, no sé si se logra ver. Aquí un cuadro rojo que está el calendario de la revolución. Sí, se ve. Ya, lo máximo, muchas gracias, Yulix. Esto lo hizo Robespierre. Nuestro calendario que nosotros tenemos, enero, febrero, marzo, 30, 31 días, nuestro calendario se llama nuestro calendario gregoriano, porque lo hizo un papa llamado Gregorio XVI. En el caso de Francia, el calendario que puso Robespierre lo llamó el calendario revolucionario, porque tomó en cuenta qué cosa, digamos, las estaciones del año y las características de la agricultura. Por ejemplo, desde el 22 de septiembre al 21 de octubre, en Francia se cultiva o se cosecha mucho la uva. Por eso que ese nombre le puso vendimiario. Bruma, por la cantidad pues de nubes que hay, brumario. Las escarchas en la época de las heladas, cuando bajo cero, la lluvia bajo cero, las escarchas, primario. Hay mucha nieve, nivoso, mucha lluvia, pluvioso, ventoso. Aquí es importante porque tiene que tener en cuenta 2 meses, ¿ya? Hay que tener en cuenta 2 nombres. Uno es
el Brumario. Brumario. ¿Por qué Brumario? Porque el 18 de Brumario se le conoce al golpe que hizo Napoleón Bonaparte al directorio, el 18 de Brumario. El otro mes que hay que tener en cuenta es el Termidor, 9 termidoriano. Es el golpe que le hicieron a Robespierre cuando lo sacan del poder. Ya en la historia nos interesa esos dos nombres, el Brumario y el Brumario y el Brumario y el Termidoriano. Ya, entonces esto ya cuando lo tengas en tus manos ya vas a poder analizarlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Robespierre asume como rey. Esa etapa del gobierno de Robespierre se conoce el gobierno del terror. ¡Wow! Robespierre se olvidó de todos los principios de la Ilustración. Robespierre se olvidó de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Robespierre se olvidó de todo lo que significa la división de poderes. ¿Por qué? Porque Robespierre, cuando asume como presidente, su gobierno se convierte en un sistema autoritario. Autoritario. Él tenía todo el poder. Crea, por ejemplo, un poder ejecutivo donde va a crear el Comité de Salud Pública, una especie de servicio de inteligencia, el Comité de Seguridad General, crea el Tribunal Revolucionario, publica una ley que se llama, claro, o sea, Dalai, en teoría era republicano, él defendía el sistema republicano en teoría, pero ¿qué le ganó? La ambición de poder. Le ganó la ambición de poder. ¿Qué? Yo soy presidente. ¿Y qué hizo? Tuvo todo el poder. Tuvo todo el poder. Entonces, por eso que Robespierre, cuando tuvo todo el poder Dalai, así es Yulisa, se volvió un sangriento. Él gobierna desde 1792 hasta 1795. Más de 1.500 personas guillotinadas. Porque él publica una ley que se llama la ley del sospechoso. Simplemente se sospechaba que tú estabas en contra de su gobierno, te mandaban a la guillotina. Ya, así es Yulisa, a la guillotina. Entonces tenemos por acá, por eso que su gobierno se conoce como el gobierno del terror rojo. Y lógicamente dio la orden de que ejecutaran a la familia real. ¿Ya? Claro, entonces, por eso es que su gobierno se vuelve totalmente, es un abogado, a él le decían el incorruptible. Nadie le podía cuestionar su poder, nadie. Entonces, su propio partido, el terror blanco, los mismos jacobinos del considerado el terror blanco, decir, no, tenemos que sacar a Robespierre. No, pues este está yendo en contra de los principios de la Ilustración. Está yendo en contra de los principios republicanos. Y un 9 termidoriano lo sacan del poder. Su propio partido van y lo sacan. Y en esa confrontación que tiene, porque Robespierre usaba un arma, en esa confrontación que tiene Robespierre, saca el arma, ¿no? Porque dijo esto, yo aquí al final voy a sacar, no voy a dejar el poder. En esa trifulca que tiene, se le escapa la bala, le destroza el rostro, le destroza la mandíbula. Y caballero no muere, ¿no? Y así pues al día siguiente encapuchado lo llevan a la guillotina y termina la guillotina. Entonces los revolucionarios, ¿qué dijeron? No funcionó el gobierno de un presidente. ¿Cuál es lo mejor? Que gobiernen 5 presidentes. Ya imagínate, Sebastián, ¿no? 5 presidentes. Ese periodo de Francia, ser gobernado por 5 presidentes a cargo de Jean-Paul Barras, se conoce como el directorio. Y se le persiguió totalmente a los jacobinos, a los radicales. Entonces,
justamente no nos olvidemos que desde que mataron a Luis XVI, Francia se gana enemigos. Se van a formar afuera las llamadas coaliciones militares, que son asociaciones militares. Y las coaliciones, ¿quién la dirige? Principalmente está Gran Bretaña, está Rusia y está Austria, los tres. Entonces, ahora Francia es odiado porque han matado al rey. Bueno, entonces el directorio decide poner como jefe del ejército a Napoleón Bonaparte. Destacado porque ocupó el primer puesto espada de honor en la Escuela Militar de Francia. Primer puesto. Napoleón Bonaparte se caracterizó porque era muy amante de la cultura romana. Napoleón Bonaparte tenía proyectos políticos. Él quería en su vida, como era amante de Roma, él quería ser emperador. No quería ser rey, quería ser emperador. Y ojo, comienza a ganarse, ya, comienza a ganarse, ¿no?, la fama de qué, de un buen militar. Ya comienza a ganarse la fama de un buen militar. Sobre todo en el directorio ya como Francia tenía enemigos, se le encarga 2 campañas militares. Mira, desde que Napoleón en el directorio asume el gobierno, digamos, se encarga del ejército en 1795, hasta que hace su golpe de estado el 18 de Brumario, ha tenido 32 campañas, 32 victorias. Todo el mundo, wow, este general es lo máximo. ¿Cuáles fueron las 2 batallas más resaltantes? Cuando se le encarga el control, los austríacos quieren conquistar Francia, ¿por dónde? Por Italia. Napoleón va y los detiene. ¿No? Rivoli, la famosa batalla de Rivoli, donde gana Napoleón a los austríacos, los vence en Italia. Pero Napoleón, el otro que le hacía la bronca a Italia, a Francia, era Gran Bretaña. Pero no se podía atacar, ya no se podía atacar a Gran Bretaña. ¿Por qué? Para atacar a Gran Bretaña tienes que tener una fuerte flota militar. Y Francia no tenía. Cualquiera que quería atacar a Gran Bretaña tenía que caracterizarse por tener una fuerte flota militar, porque la mejor flota marítima la tenía Gran Bretaña, que era una isla, siempre se protegió así. Entonces, Napoleón, que dice, bueno, pues yo no puedo atacar directamente a Gran Bretaña, lo que sí puedo hacer es bloquear su comercio. No nos olvidemos que por la guerra de los 7 años, ya, por la guerra de los 7 años, Gran Bretaña le quita a Francia una de las colonias que se llama la India. Entonces, ¿qué cosa hacía Gran Bretaña? Llevaba de la India, por ejemplo, algodón. Lo trasladaba hasta Egipto. De Egipto entraba al mar Mediterráneo y de ahí salía a Gran Bretaña. Entonces lo que Napoleón dijo, bueno, vamos a hacer un bloqueo continental en Egipto. Vamos a controlar su comercio marítimo, vamos a bloquearlo, ya que ellos nos quieren atacar. Y ahí tuvo 2 campañas. Napoleón pierde un combate en Egipto. ¿Quién le gana? Napoleón era muy bueno en mar, no era en tierra, era excelente, pero no en mar. Pierde el combate de Abukir, nada menos con un famoso almirante inglés llamado Horacio Nelson. Pero gana una batalla Napoleón, que es la batalla de las pirámides en Egipto. Gana la batalla, pero Napoleón tiene un proyecto político. Él quiere ser emperador.
y aparentemente tenía dos dificultades. Bueno, no es que eran dificultades aparentes, eran dificultades reales. Uno, si él quiere ser emperador, tenía que descender de una dinastía. En Europa no existía la dinastía de los Bonaparte. Francia había tenido la dinastía de los Borbones, que eran los Luis que estaban gobernando. Antes los Borbones están los Valois. Antes los Valois están los Capetos. Antes los Capetos están los Carolingios, pero no existía la dinastía de los Borbones. Esa era una dificultad. Dos, si él quiere ser emperador, significa que él va a tener todo el poder. Y en Francia, los franceses no querían a nadie que tuviera todo el poder. Ya habían vivido la experiencia de Robespierre. Está loco, olvídate. Entonces Napoleón, cuando está en Egipto, tiene un éxito en la famosa batalla de las pirámides. Él tenía el ejército a su favor. El ejército francés amaba a Napoleón, quería a Napoleón. El ejército francés seguía a Napoleón, por eso que Napoleón dice, si yo hago un golpe de Estado, que lo quería hacer y lo hizo, es decir, destituir al directorio, yo tengo ganado al ejército, pero lo que no me conocen o lo que no tengo ganado es al ente político. Por eso que Napoleón conversa con su hermano Luciano Bonaparte para que sea él, su hermano, quien hable con el ente político. Hable pues con quién, hable con, digamos, con los integrantes. Su hermano era integrante de la Cámara de los 500 y decirle, porque Francia con 5 presidentes era una inestabilidad, una fuerte inestabilidad. Ya, entonces, lícito, ahí un ratito, todavía no entramos a la etapa del... Ahí te voy a decir, cuando entremos a la etapa del imperio, para hablar de las principales batallas que hizo Napoleón. Aquí todavía Napoleón es jefe del ejército. Hasta que Napoleón Bonaparte hace su golpe de estado el 18 de Brumario. Y ojo, Napoleón Bonaparte era muy amante de la cultura romana. Una vez que ha triunfado su golpe de estado, el 18 de Brumario, estratégicamente no dice, ya, deme todo el poder. Es que no lo puede hacer porque va a perder. Él dice, a mí me conocen como militar, pero no me conocen como político. Y él recurre a una figura romana. ¿Te acuerdas tú cuando Roma pasó la etapa de la crisis de la República que se formó? Los triunviratos. Y Napoleón recurre a esa forma. Él no le llama triunvirato, él le llama consulado. Por eso que la etapa del consulado, que va desde 1799, que hizo su golpe de estado el 18 de Brumario, hasta el año 1804, es ese periodo que dura el consulado. En conclusión, ¿en qué ayudó el consulado? Para ganarse al pueblo francés. ¿Cómo? Uno, dijo, en Francia tiene que ser obligatorio. ¿Qué cosa? ¿No? La educación. Ya en Francia la educación va a ser obligatorio y gratuito. Obligatorio y gratuito. Dos, ¿qué cosa más dijo? Napoleón dijo, vamos a hacer obras públicas en Francia. Tres, vamos a establecer en Francia, ya, el reconocimiento a todos los artistas, formó la Legión de Honor, formó el Banco Francés, dio un código importante que es el Código Civil del Clero, perdón, el Código Napoleónico, que es importantísimo, y luego estableció también, promulgó con el Papa y un acuerdo. Pero él decía, los franceses no están contentos todavía. ¿Y qué cosa hizo
La segunda, llamemos así, la segunda coalición se vuelve a unir para atacar Francia. La segunda coalición. Napoleón enfrenta en la segunda coalición y gana a Austria y le gana a Gran Bretaña. Con Gran Bretaña firma pues lo que se llama la paz de Amiens, donde Gran Bretaña le da islas del mar Mediterráneo. Y con Austria le gana y le entrega a Austria, le entrega pues toda la margen izquierda del río Rin. Ya, toda la margen izquierda del río. Entonces el francés estaba feliz. Ahora Francia tiene territorios que no nos pertenecían, pero hemos conquistado, sí. Y le preguntan a Napoleón, ¿usted quiere ser emperador? No. ¿Por qué no lo someten a un referéndum? Hicieron una votación en Francia. El 98%, 3 millones de personas, votaron para que Napoleón sea emperador. Que había, entonces mira, el pueblo lo aclama y le pide que él sea emperador. Pero a él no le convenía pues pelearse con el Papa. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar al Papa. Tradicionalmente, ¿quién te corona emperador? Te corona el Papa. Entonces, el 2 de diciembre de 1804, viene el Papa a Francia, a la Catedral de Notre Dame, a coronarlo emperador. Incluso Napoleón Bonaparte, en plena ceremonia de coronación, cuando ya el Papa está a punto de ponerle la corona, Napoleón mismo coge la corona de las manos del Papa y él mismo se corona. Y ahora coronado él como emperador, coge la otra corona y corona a su esposa Josefina. Entonces, lógicamente que eso era una humillación para el Papa. Y Europa tiene ahora un nuevo emperador. Lógicamente que los enemigos de Francia se aumentan, se forman. Cuando es coronado emperador, se organiza la tercera coalición. ¿Quién se organiza? Inglaterra, Rusia y Austria, para atacar a Napoleón. Y Napoleón va a tener que luchar contra 7 coaliciones desde como emperador 1804 hasta el año 1815, que pierde la última coalición. Entonces, preguntaba Lisi cuáles eran sus principales campañas. Su principal, no campaña, pero sí batalla, fue la batalla considerada como la batalla modelo de Napoleón cuando lucha contra la tercera coalición, la famosa batalla de Austerlitz. ¡Wow! Ahí entabló Napoleón una estrategia militar que los derrota a los, básicamente, a los austriacos. Pero ahí, contra la tercera coalición, él se enfrenta a Reino Unido, a Gran Bretaña, y es derrotado en un combate, en el combate de Trafalgar. ¿Quién lo derrota? Lo derrota otra vez Horacio Nelson. Ya Horacio Nelson lo había derrotado a Napoleón en un combate en Egipto. El famoso combate, a ver si puedes, Carlos, pagar tu audio, gracias. Ya el famoso combate de Abukir. Y Horacio Nelson vuelve a derrotar a Napoleón en el combate de Trafalgar. Napoleón, ¿qué hace ahí? Ya va, invade el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Y todo lo que quiere decir, Napoleón lo va a denominar ahora la Confederación del Rin. ¿Qué hace Napoleón? No puede acabar con Gran Bretaña. ¿Cómo hago para acabar con Gran Bretaña? Ya, bloqueo económico. ¿Y quién firma con Napoleón un documento por la cual se compromete a no comercializar con Gran Bretaña? Rusia, el zar Alejandro I.
dice, no voy a comercializar con Napoleón. Eso se llamó el famoso tratado, lo que vemos por acá, el Tratado de Tilsit, el famoso Tratado de Tilsit, por la cual Rusia se compromete a no comercializar con Gran Bretaña. Pero ¿quién desoye la orden de comercializar con Gran Bretaña? Portugal. Portugal se equivoca, porque Portugal dice, bueno, sí, pues le convenía el comercio a Portugal establecerlo con Gran Bretaña. Portugal dice, bueno, pues si Napoleón me quiere atacar, tiene dos caminos para hacerlo. O lo puede hacer por tierra, para eso tiene que pasar por España, y no creo que España le dé permiso. O lo puede hacer por mar. Pero si lo va a hacer por mar, tiene que tener flota marítima, cosa que no tiene, y además Gran Bretaña no se lo va a permitir. Bueno, ahí se equivocó Napoleón. Perdón, ahí se equivocó Portugal. Y sí, el rey de España le dio autorización a Napoleón para que pasara con su ejército y atacara a Portugal y dominara a Portugal. Eso le valió porque el rey de España que dio la autorización fue Carlos IV. Eso le valió el repudio de la población española hacia su rey, hacia Carlos IV. Entonces, el rey, finalmente, al recibir ese repudio, el pueblo español le exige que ya no gobierne Carlos IV. Exige que ahora le gobierne su hijo, Fernando VII. Por eso es que tiene que Carlos IV entregar a su hijo a la corona, a Fernando VII. ¿Ya? Entonces, por eso que Napoleón comienza a atacar. ¡Wow! ¿Quién desobedeció y no cumplió su palabra para volver a comerciar con Gran Bretaña? Rusia. Vamos a Rusia. Vamos a atacar a Rusia. Por eso que Napoleón va a comenzar desde el consulado, luchar contra la tercera coalición. Cuando es emperador, lucha contra, perdón, desde que es cónsul, lucha contra la segunda coalición. Desde que es emperador, lucha contra la tercera, contra la cuarta, contra la quinta, contra la sexta coalición. Después de la quinta coalición se va a Rusia, que le fue fatal esa campaña. No se dio cuenta Napoleón de la estrategia que le habían preparado los rusos. Tú sabes que Rusia estaba menos 16 grados bajo cero, no está acostumbrado a ese clima los franceses. Napoleón, después de haber tenido 2 victorias antes de llegar a Moscú, la batalla de Smolensk y la batalla de Borodino, Napoleón logra llegar hasta Moscú. Y cuando está en Moscú, ve cómo el ejército ruso se va huyendo. Se ríe Napoleón. Qué cobardes son los rusos. Pero era una estrategia de los rusos. El famoso general Kutuzov le dijo a sus gente, aparentemente vamos a huir de Rusia. Aparentemente. ¿Para qué? Para que sean los... Ya, perdón, dijeron, Kutuzov le dijo, aparentemente vamos a huir de Francia, para que los franceses nos sigan. Pero en esa huida que vamos a hacer, vamos a quemar todo. No vamos a dejar ni vivienda, ni abrigo, ni alimento. Que cuando pasaron 15 días, Napoleón se le ha muerto. Él entra a Rusia con 600.000 soldados, se llamaba el ejército de la Gran Armada. Pasaron 15 días, se le han muerto 150.000 soldados. Pasaron 30 días, se le han muerto 300.000 soldados. Ahí Napoleón se dio cuenta de que era una estrategia. Napoleón, antes de asumir el cargo, ya en la época del consulado, tenía 2 grandes enemigos. Estos 2 grandes enemigos eran los zorros viejos de la política, se la sabían muy bien. Un enemigo, ¿quién era? El cardenal de Francia, Maurice de Talleyrand. Odiaba a Napoleón. El otro enemigo era Fouché. Napoleón dice, bueno, si no puedes contra el enemigo, únete.
¿Qué hace? A Talleyrand lo nombra ministro de Relaciones Exteriores. Y a Fouché lo nombra jefe de la policía. Entonces Napoleón Bonaparte tiene pues a sus dos enemigos muy cercanos, porque les ha dado cargo. Pero cuando Napoleón sale de Rusia, todo maltrecho, acabado, porque le ha afectado esa campaña, su campaña desastrosa. Talleyrand, que era zorro viejo en la política, con su olfato político, dice, este Napo no va a pasar nada. No va a pasar nada con Napoleón. ¿Qué hace? Incluso le invita a su ministro a que renuncie. Napoleón no quiere renunciar. Napoleón se enfrenta a la sexta coalición, donde pierde la famosa batalla de Leipzig. Y lo llevan exiliado ¿a dónde? A una isla que se llama la isla de Elba. Y Talleyrand, que era ministro de Relaciones Exteriores, lógicamente que ya Napoleón no le sirve. Dice, ya no pasa nada con Napoleón. Talleyrand aplaude el regreso del rey a Francia de Luis XVIII. Aplaude el regreso de los Borbones a Francia. ¡Que vivan los Borbones! Y le da cálido recibimiento al rey Luis XVIII. Talleyrand no se identificaba con nadie. A tu pregunta que haces, Dalai dice, ¿no? Desde Napoleón empieza la reconstrucción europea. No, desde la última etapa de Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón ya comienza pues la sexta coalición, le fue mal, luchar contra la sexta coalición, perdió, y finalmente Napoleón es exiliado a la isla de Elba, regresa Luis XVIII al poder, y Napoleón se escapa porque Luis XVIII está acabando con todo lo establecido desde su época. ¿Y qué decide Luis XVIII? Más o menos Luis XVIII es defensor de la monarquía constitucional. Luis XVIII comienza a dejar de lado los derechos de los ciudadanos. Y eso no le gustó a Napoleón. Por eso que lo que hace Napoleón Bonaparte en la isla de Elba se escapa rumbo a Francia a tomar el poder. Manda a Luis XVIII, más o menos, mira, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba con una guardia personal, porque lo trataron como lo que es, como emperador. Y su guardia personal, la que era más o menos 300 soldados, con ellos va rumbo a dónde? A Francia a tomar el poder. Rumbo a Francia a tomar el poder sale el ejército francés a detenerlo. Napoleón lanza un discurso, el ejército francés lo apoya y Napoleón entra triunfante a Francia, gobierna 100 días. Cuando Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, el primer ministro de Austria llamado Clemente von Wenceslaus Metternich hace en octubre de 1813, la 14, perdón, hace una reunión en la capital de Austria, que es Viena, el Congreso de Viena. Vamos a restaurar Europa. Casi toda Europa pertenece a quién? Pertenece a Francia. Hay que quitarle territorios a Europa. Vamos a instaurar otra vez las monarquías absolutas. Ahí, Dalai Cruz, ahí en octubre de 1814, comienza lo que se llama la restauración europea, por iniciativa del canciller Metternich. Ahí comienza. Pero Napoleón se escapó y toma el poder 100 días. ¡Wow! ¿Quién tembló? El Congreso de Viena. ¡Wow! Nuestro enemigo ha vuelto a tomar el poder en Francia. ¿Qué hacemos? Pero lamentablemente Napoleón pues recurre a sus antiguos generales que ya están todo acabado. Gobierna solamente 100 días y viene el famoso general, un duque
británico llamado o llamado el famoso duque de Wellington, y derrota a Napoleón en la última batalla, que es la batalla de Waterloo, en el actual país de Bélgica. Y Napoleón, que era un peligro para las monarquías europeas, es exiliado a otra isla más lejos en el Océano Atlántico. Es exiliado a la isla de Santa Elena, donde finalmente muere en 1821. El Congreso de Viena se vuelve a reunir. Entonces, esto es, ya si vemos, mira, todo esto de azul fue dominio de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Bien, entonces, el Congreso de Viena se vuelve a unir y en lo que se conoce como la Restauración Europea. La Restauración Europea va de 1814 hasta el año 1830. Y la Restauración Europea tiene, ya la Restauración Europea tiene dos grandes pilares, dos grandes momentos. Uno se llama el Congreso de Viena y el otro se conoce como, la Santa Alianza. Bien, entonces, el Congreso de Viena, ¿quién lo organiza? El canciller de Austria, Metternich. ¿Con qué objetivo? Dos objetivos. Uno, rehacer el mapa de Europa. Dos, el segundo objetivo es, hay que instaurar en Europa las monarquías absolutas. Por lo tanto, el Congreso de Viena defiende las monarquías absolutas. Esto es lucha por mantener las antiguas monarquías. Eso se llama conservadurismo. ¿Qué cosa es el conservadurismo? Se está en contra del liberalismo y el nacionalismo, y es la lucha por volver al antiguo régimen. Consulto, ¿se ve la diapositiva del Congreso de Viena? Gente, sí, gracias. Sí, Ale. profesor. Gracias por responder, gracias. Entonces, el Congreso de Viena, ¿quiénes asisten? Por ejemplo, de Austria, Metternich, él es el iniciador, él es el artífice. De Rusia va el zar Alejandro I. De Prusia va Federico Guillermo III. De Gran Bretaña va el famoso duque de Glastonbury. Y por Francia va Metternich, Talleyrand. Ahora Talleyrand aplaude a Luis XVIII. Y ahí se hace el reparto de tierras. Por ejemplo, ¿qué reparto de tierras se ha hecho? Por ejemplo, a ver, lo voy a escribir esta información en el chat. Ya lo voy a escribir aquí en el chat. En el Congreso de Viena, ponemos acá, Congreso de Viena, se reparten territorios. Se reparten territorios. Esto fue pregunta de examen de admisión en el 2001. Por ejemplo, a Austria, ¿qué territorio le dieron? La península balcánica, le dieron de Italia dos territorios, Lombardía, que actualmente es Milán, y le dieron Véneto, que actualmente es Venecia. Véneto. ¿Ya? Por ejemplo, a Prusia, ¿qué le dieron a Prusia? Le dieron Sajonia, le dieron Westfalia, y le dieron lo que se llamó la Confederación Alemana. Confederación
Confederación Alemana. ¿Ya? ¿Qué cosa es la Confederación Alemana? Acuérdate que Napoleón se apoderó del CIR y le llamó la Confederación del Rin. Cuando Napoleón cae, se cambia de nombre, ya no se llama la Confederación del Rin, se llama la Confederación Alemana. Eso se lo dieron a Prusia, a Austria, ya le dieron a Rusia. ¿Qué le dieron? A Rusia le dieron Finlandia, le dieron Besarabia, y le dieron Polonia Oriental. Polonia Oriental. A Gran Bretaña, ¿qué le dieron? Le dieron la isla de Malta. Le dieron Ceilán, que actualmente es Sri Lanka, y le dieron las colonias de El Cabo. ¿Qué pasó con Francia? En Francia se aplicó el principio del uti possidetis, que significa vas a tener los territorios que tuviste hasta 1789, año que comenzó la Revolución Francesa. ¿Ya? Se aplica el principio, el uti possidetis. Así como tenías, lo tendrás ahora. En el caso, por ejemplo, ya del Congreso de Viena, no, para hacer este reparto no se tuvo en cuenta la libre determinación de los pueblos, no se le consultó al pueblo, ya no se le consulta nada al pueblo. Entonces, estas caricaturas lo vas a ver luego con mucha calma, porque San Marcos suele poner caricaturas en el examen de admisión. Entonces, esas son las clásicas caricaturas. Mira, ahí, esta caricatura, vemos a Talleyrand debajo de la mesa porque le están quitando territorios a Francia y está bien abrazado del rey Luis XVIII, o sea, de la imagen del rey Luis XVIII. Ya aquí tenemos los que participaron en el Congreso de Viena, ya quienes participaron. Y el zar de Rusia está preocupado para que esto se lleve a cabo. Por eso que el zar de Rusia se une con Prusia y con Austria. ¿Qué cosa atribuye el tema religioso? Dice, no, Prusia tiene un cristianismo que es luterano. Muy bien, hay una afinidad conmigo. Austria tiene un cristianismo que es católico. Hay afinidad conmigo, porque Rusia tiene un cristianismo ortodoxo. Y la Santa Alianza tiene dos objetivos. Uno, controlar cualquier foco de revolución. Detener cualquier foco de revolución. Y segundo objetivo de la Santa Alianza era recuperar antiguas colonias de Europa. Tenemos que recuperar antiguas colonias de Europa. Pero la Santa Alianza, ¿quiénes lo integran? Lo integran Alejandro I de Rusia, el zar Alejandro I, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Rusia. No nos olvidemos que este pensamiento que tenemos acá, que se conoce como conservadurismo, es el pensamiento que defiende las monarquías absolutas. Edmund Burke, por ejemplo, él es un gran representante del conservadurismo. Hay que defender que Europa tiene que predominar las monarquías absolutas. ¿En comparación o en contradicción con quién? ¿En oposición con quién? Con los liberales. Acuérdate que los liberales son los que defienden una repartición de poderes o una división de poderes. Defienden mayores beneficios para quién? Mayores beneficios para la población, ya mayores beneficios para el pueblo. O sea, por eso son los ideales que ha luchado la Revolución Francesa. Y el liberalismo, no nos olvidemos que es una filosofía que lucha, que son defendidas por los liberales, por los defensores de la división de poderes, por los defensores de la monarquía constitucional o parlamentaria, y se dan lo que se llama las revoluciones liberales. Hay las revoluciones liberales, cuando hablamos acá, básicamente destacan dos.
1830 y 1848. Los dos que destacan pues, tienen como foco Francia. Pero antes hubo una revolución liberal en España. ¿Ya? La revolución liberal en España, la de 1820. ¿Qué había pasado en España? Acuérdate que cuando en España dejaron como gobierno al hermano de Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte, mal llamado Pepe Botella, porque esa fama lo hicieron los españoles para desprestigiarlo. Finalmente, cuando derrotan al José Bonaparte, ya en España toma el poder, vuelve a tomar el poder su rey, que era Fernando VII. Y Fernando VII es un absolutista. Y toma el poder. Incluso en España se había aprobado una constitución liberal en el año 1812. Y en 1820 estalla una revolución liderado por este general, Rafael del Riego. Él decía, España tiene que tener ahora una monarquía constitucional o parlamentaria. Que en España siga rigiendo, en España tiene que seguir rigiendo, ya tiene que seguir rigiendo en España el absolutismo, decía Fernando VII. Pero este general decía, no, en España tiene que regir la monarquía parlamentaria o constitucional. Por eso que Rafael del Riego no está de acuerdo con que Fernando VII continúe en el poder bajo un absolutismo. La Santa Alianza participa en esa revolución y le pide al rey de Francia, a Luis XVIII, para que lo apoye. Luis XVIII que acepta porque quiere demostrar el prestigio militar que todavía mantiene Francia. Por eso que finalmente en 1823 logran derrocar, sacar a Rafael del Riego y que Fernando, y por lo tanto anular la Constitución Liberal de 1812 y por lo tanto hacer que en España permita o se mantenga la monarquía absoluta bajo el gobierno de Fernando VII. Por la revolución más sonada es la de 1830. ¿Qué ha pasado? Había dicho que a Francia había llegado Luis XVIII, era de los Borbones. Luis XVIII se caracteriza por tres actos importantes. Uno, lo pongo acá en el chat, ya el gobierno de Luis XVIII. Uno, él da una especie de constitución que se llama la Carta Otorgada. Se llama la Carta Otorgada. ¿Qué cosa es esta especie de constitución? Da leyes tanto para los liberales como para los conservadores. Ojo que Luis XVIII era defensor de la monarquía constitucional o parlamentaria. Entonces, este documento de la Carta Otorgada, ¿no?, daba leyes para conservadores. Cuando decimos conservadores son monarquías absolutas y liberales. Dos, él había hecho, Luis XVIII, una persecución muy fuerte a los seguidores de Napoleón Bonaparte, a los bonapartistas. Él no quería que ellos sigan vigentes, ¿ya? Que ellos sigan vigentes. No. ¿Ya? Por lo tanto, eso se llamó el terror blanco. Eso se llamó el terror blanco. ¿En qué consistió el terror blanco? Persecución a los seguidores de Bonaparte. A los seguidores de Bonaparte. Y el tercer acto importante de 2018 es que apoyó a la Santa Alianza, en la Revolución de España. Revolución de España que se llevó a cabo en 1820. 1820. Pero se murió. ¿Y quién asume el gobierno? Su hermano Carlos X. Pregunto,
Se ve la diapositiva donde dice Revoluciones Liberales de 1830. Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias por participar. Entonces, este personaje de acá, llamado Carlos X, asume el gobierno. Él, gracias bien, él era fiel defensor de la monarquía absoluta. Él quería el absolutismo. Y Carlos X le entrega el poder, mejor dicho, nombra un primer ministro a Jules de Polignac. A él lo nombra primer ministro y le dice, oye, ministro, yo quiero que tú instaures acá en Francia una monarquía absoluta. Perfecto, dice Jules de Polignac. Y Jules de Polignac da unas ordenanzas que se conoce como las ordenanzas de Julio, o también se conoce como las ordenanzas de Polignac, o también se conoce como las ordenanzas de Saint-Cloud. Saint-Cloud, porque aquí como dice Saint-Cloud, porque él lo dio en en una basílica, en una catedral dio esas ordenanzas. Y aquí están las ordenanzas. De las ordenanzas que dio, que son ordenanzas que estaban en contra de los liberales, que son ordenanzas que afectan porque quiere instaurar una monarquía absoluta. 4 ordenanzas son importantes. Tenemos acá las ordenanzas importantes, de Polignac. ¿Cuáles son? 1, anular la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Solamente va a funcionar la Cámara de Senadores, es decir, solamente van a estar ahí los leales al rey. Lo demás, no. 2, anula la libertad de expresión. La libertad de expresión, es decir, no puedes criticar al rey, no puedes hablar mal del rey. 3, anula la libertad de prensa. La libertad de prensa, no hay libertad de prensa. El que reclama, por ejemplo, es un dueño de un periódico, Adolphe Thiers, el dueño del periódico El Nacional. Y 4, establece el voto censitario. Establece el voto censitario. ¿Qué es el voto censitario? ¿Ya no hay voto universal? No. Ahora tú para votar tienes que tener un aval económico y demostrar que tienes propiedad. Eso generó molestia en la alta burguesía, que fue apoyado por el pueblo. Por eso es que en Francia el 27, 28 y 29 de julio fueron peores días tanto en París como en toda Francia contra esas ordenanzas. Esas 3 fechas se les suele llamar las 3 jornadas gloriosas o los 3 soles de julio, por la cual las ordenanzas que dieron fueron una reacción, fueron tomadas por el pueblo. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo Polignac? Huyeron de Francia. Entonces, para solucionar el problema, ¿qué hicieron? Los de la alta burguesía buscaron a un noble para que los gobierne como rey. A este noble se llamó Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans, que lo tenemos por acá, su nombre, Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans gobierna como rey y se le conoce a él como el rey burgués o el rey ciudadano. Ya a él se le conoce como el rey burgués o el rey ciudadano, Luis Felipe de Orleans. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta revolución de 1830? En Bélgica, ¿te acuerdas que por el Congreso de Viena Bélgica perteneció a Holanda, estuvo sometido a Holanda? Ahora Bélgica se separa de Holanda. Y otra consecuencia de esta revolución es que en España se sigue una llamada guerra, conocida como las guerras carlistas, entre los liberales y los absolutistas. Finalmente no quieren que gobierne Fernando VII. Ya, entonces, gobierna ahora Luis Felipe de Orleans con el título de rey burgués, pero comienza a dar leyes a favor de quién, de la alta burguesía y altos impuestos a la baja burguesía. Entonces, ¿eso qué cosa genera? Eso genera que
reaccione la baja burguesía, ¿no? Y por eso que se generó en 1848 las revoluciones de 1848. Lo tengo por acá, aquí está. Ya se generó la revolución de 1848, por la cual el pueblo comienza a reclamar. Sobre todo, Guizot, que es un ministro de Luis XVIII, comienza sobre todo a anular los banquetes públicos. ¿Qué cosa eran los banquetes públicos? Los banquetes públicos eran formas de educar al pueblo, de inculcarle información política. Hacían comidas en las calles, la gente del pueblo iban y participaban comiendo, y mientras comían salían grandes políticos para hablar, para decirle, informarle qué importante es que en Francia se respeten los derechos de los ciudadanos. Y el rey Luis XVIII se dio cuenta de que esto era un canal de información al pueblo. Y por eso decía Luis XVIII, hay que acabar con eso. Guizot, que era su ministro, por eso que se le considera como el pretexto de la revolución de 1848, va a ser la anulación de los banquetes públicos. Se terminaron los banquetes públicos. Y como se terminó los banquetes públicos, el pueblo reacciona. ¿Quién es uno de los que apoya? Luis Napoleón I. O Luis Napoleón Bonaparte, fue el sobrino de Napoleón Bonaparte. Ya, este sobrino de Napoleón Bonaparte tenía la fama pues, del tío, ¿no? Que había sido emperador y todo. Y él apoya a los revolucionarios. Y cuando apoya a los revolucionarios, lo que va a generar es que la mayoría de la población le sigue a Luis Napoleón Bonaparte hasta que triunfa Luis Felipe I, el rey burgués o el rey ciudadano, tiene que huir de Francia, salir. Y quien asume ahora como presidente de Francia es Luis Napoleón Bonaparte. Es el segundo presidente de Francia. No te olvides que el primer presidente fue Robespierre. Pero como Luis Napoleón I dice, bueno, yo soy el sobrino de Napoleón Bonaparte, estoy seguro que voy a continuar la obra de mi tío, voy a recuperar su imperio, y convierte a Francia en el segundo imperio francés para continuar la obra de su tío. Definitivamente le fue mal, no gobernó bien. Quiso controlar territorios aquí en América, por ejemplo en México, que puso a Maximiliano de Austria como emperador. Y los mexicanos reaccionaron y votaron a Maximiliano de Austria. Eso fue respondido desde México por Benito Juárez. ¿Ya? Y las consecuencias de esta revolución de 1848 es que, por ejemplo, en Francia comienza ya con el sobrino, con Luis Napoleón I, con Luis Napoleón Bonaparte, que ahora se vuelve emperador como Napoleón III, es que comienza a expandirse, a conquistar territorios por el lado de Asia, ya en el lejano oriente. Ponemos acá cuáles son las principales consecuencias. Ponemos acá consecuencias de la revolución de 1848. Tenemos Luis Napoleón Bonaparte gobierna como emperador y se llama Napoleón III. Y segunda consecuencia es que Francia inicia su política expansiva.
expansiva al lejano oriente. El lugar del lejano oriente, Saigón, ya, Saigón, Cochinchina, China y Anán, ya, Anán. Ya. Eso es lo que antiguamente, lo que después se pasa a llamar como Indochina, ¿no? Ahí también está Camboya, por ejemplo, Camboya. Ya, listo. Esas son las consecuencias que se van a dar con las revoluciones liberales de 1848. A ver, tu material, wow, antes que nos vaya la horita, vamos a ver dónde están las preguntas. Claro, pues la suma. Y vos que te caigas a mí me caiga tú. A ver, Ok, si yo te dijera, por ejemplo, tú te pesas. Ahora, pero hay un dato que debemos escuchar. Si la raíz cuadrada de la que tenía 6 años, raíz cuadrada de la que tenía 6 años. a ver. ¿Por qué sería reflexivo? La raíz cuadrada. Miren bien, las preguntas importantes. Bien, tengas aquí. Dice, vamos a parar a eso. Y vamos a empezar a... Ya, escucha, las preguntas importantes ya, del material. ¿Se logra ver el material? Dice acá, el verbo debe tener objeto directo. Gracias, Melanie. A ver, la pregunta es importante del material es la 5, porque me dice cuáles son los objetivos del Congreso de Viena. La clave es la B, no nos olvidemos. Establecer el equilibrio en Europa a través de un nuevo reparto de territorios y la monarquía y reinstaurar las monarquías absolutas. Y la 10 me dice verdadero o falso. ¿Por qué la primera es falso? Es falso porque la expansión de Napoleón Bonaparte no buscó hacer un nacionalismo. ¿Y por qué la 4 es falsa? Porque Inglaterra no estuvo en contra de la Santa Alianza, estuvo a favor de la Santa Alianza. Y luego la 13 me dice, la Santa Alianza se quiso meter aquí en América. Pero ¿quién lo detuvo? Fue el presidente de Estados Unidos, James Monroe. Le dijo, eso es lo que se conoce como la doctrina de Monroe. América para los americanos. No queremos que la Santa Alianza se meta en América, porque estos territorios son de Estados Unidos. Y luego, ya por eso que la clave aquí es besito. Y luego, la pregunta 14. ¿Quiénes fueron los líderes del Congreso de Viena? Rusia, Austria e Inglaterra. Clave casi. Clave casi. Entonces te dicto las claves del material. Ya te dicto las claves del material. Ya, 1. Vamos a poner acá 1 beso. 2 beso. 3 dedo. 4. Ojo, la 4, este es importante, ojo, la 4, esta imagen corresponde a la revolución de 1830. Muchos lo confunden y piensan que es la imagen de la Revolución Francesa. No, esto fue pintado por Eugène Delacroix, ¿no? En castellano es Eugene Delacroix. ¿Ya? Entonces, eso corresponde, no nos confundamos. 4 es casa, 4 casa, 5 beso, 6 avión, 7, vamos a ver por acá. Ya, 7,
7 enano, 7 enano, 8, 8 casa, 9 beso, 10 avión, 11 enano, 12 beso, 13 beso, 14 casa y 15 enano. Listo, campeones. ¿Alguna consulta, alguna duda? Y ya. Aló, ¿cuál es el impersonal? ¿Alguna consulta, alguna duda? Aviso, no tiene la otra opción. ¿Cuál es el impersonal? Listo, gracias, Ariana, por responder. Listo, campeones. Sí, voy a mandarle con Lisette, le estoy mandando el material, no se preocupe. Ya, con Lisette le estoy mandando Sí, el profesor, material. muchas gracias por la clase. Listo, cuídense Gracias, aquí también. profesor. Gracias, Nelita. Fuerte Cuídese. abrazo, que tengan un buen día. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Usted Cuídense. también. Gracias. Gracias, de igual manera.